dando continuidad al ciclo de seminarios de la Cátedra de Farmacología, el tema que vamos a discutir hoy es drogas útiles para maduración pulmonar fetal y antieméticos en obstetricia. Como ponente, la doctora Andrea Briceño, residente de tercer año, y como monitor, la doctora Wanda León. Se define como maduración pulmonar fetal como el estado óptimo del feto en relación a su crecimiento físico y desarrollo funcional que le permite al nacer poder realizar la ventilación adecuada en la vida extrauterina. El pulmón fetal está bioquímicamente maduro cuando él ha adquirido la capacidad de sintetizar y secretar hacia la luz alveolar los componentes del complejo de surfactante pulmonar en calidad y en cantidad adecuadas. El hecho de que el beneficio máximo con la administración de corticoides se obtiene entre las 24 horas y los 7 días posteriores a su administración llevó en la última década a que en la mayoría de los centros en todo el mundo realizaran tratamientos semanales repetidos de manera profiláctica. Sin embargo, diferentes autores, basándose en estudios de experimentos en animales y observacionales en humanos, apuntaron que el hecho de que la administración de dosis repetidas de corticoides tiene como consecuencia un efecto adverso sobre el crecimiento y el desarrollo fetal, así como el desarrollo neurológico. Las pautas con las que se ha demostrado la disminución de la morbimortalidad son el uso de betametasona intramuscular a dosis de 12 miligramos en 24 horas, cumplidos por 2 dosis, o dexametasona endovenosa a razón de 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Solamente estará indicada su administración si existe una previsión de parto prematuro por cualquier causa en los siguientes 7 días. En cuanto al desarrollo del pulmón fetal, es importante tener en cuenta que este presenta 3 fases: la fase pseudoglandular, la fase bronquial y la fase alveolar. En la fase pseudoglandular, entre el día 26 y 28, aparecen los esbozos pulmonares derivados del intestino anterior hasta la semana 17, y que el pulmón ahí ya comienza con un aspecto glandular. En la fase bronquial está comprendida entre las semanas 18 a las 24, ahí los bronquios se canalizan y aparecen los plexos capilares. Y una fase alveolar que va a estar dada desde las 24 semanas hasta los 2 años de vida. Los bronquios se dividen ahí en ese momento en bronquiolos y aparecen los alveolos. Entre la semana 32 y 34 aparecen los neumocitos 1 y 2, y estos últimos son los encargados de producir el surfactante pulmonar y tienen receptores hormonales y beta-adrenérgicos que influyen en la síntesis del surfactante pulmonar y son modulados a su vez por los glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? Los corticoides, ellos van a estimular la síntesis de lecitina, proteínas y la liberación del complejo del surfactante a la luz alveolar y la citodiferenciación de los neumocitos 2, provocando así una inducción de los receptores beta-adrenérgicos de estos y produciendo una maduración de los sistemas antioxidantes. Los glucocorticoides, ellos incluyen, por una parte, una serie de hormonas esteroideas producidas de forma natural en la corteza de las glándulas suprarrenales, y por otra están los derivados sintéticos que se consiguen modificando su estructura química básica. Sabemos que los corticoides naturales se fabrican en la corteza de las glándulas suprarrenales a partir del colesterol, mediante la acción coordinada de varias enzimas. Su producción está regulada por otra hormona sintetizada en la hipófisis y que se denomina hormona adrenocorticotrópica o ACTH, la cual a su vez está regulada por otra hormona segregada en el hipotálamo que va a ser denominada hormona liberadora de corticotropina, que es CRH, dando lugar de esta forma al eje funcional conocido como eje hipotálamo-hipófisis y suprarrenales. Dicha regulación la ejerce la ACTH por varios mecanismos, favoreciendo así la disponibilidad del colesterol y regulando la síntesis de las enzimas encargadas de la producción de las hormonas corticoideas. A su vez, protege la integridad de la glándula suprarrenal. Sabemos que la influencia hipotalámica sobre el eje se pone en manifiesto en lo que es el ritmo, su ritmo de secreción va a estar controlado por el ritmo circadiano, que se transmite a las glándulas suprarrenales de forma que la secreción del cortisol es máxima alrededor de las 8 de la mañana y mínima a la última hora de la tarde. Esta regulación se pierde pues en situaciones de estrés en las que se mantienen los niveles elevados de forma sostenida.
Sabemos que bueno, los corticoides sintéticos se consiguen realizando modificaciones parciales en lo que es su estructura química y cuando su estructura es idéntica, la denominación del corticoide natural y del sintético es diferente. Para poder así distinguirlos, como un ejemplo, sucede con el cortisol natural y la hidrocortisona, que es la sintética. Esas modificaciones van dirigidas habitualmente a aumentar su efecto antiinflamatorio y a disminuir sus efectos secundarios. Los corticoides participan activamente en lo que es la síntesis proteica, activando o inhibiendo los sistemas enzimáticos dependiendo del órgano en acción. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Existen dos receptores para corticoides, que son los receptores tipo 1. Ellos tienen igual afinidad por gluco y mineralocorticoides y se distribuyen en cerebro, glándulas salivales, sudoríparas y riñón. Y los tipo 2, que se fijan exclusivamente a glucocorticoides y se distribuyen ampliamente en todo el organismo. Además que existen efectos directos sobre enzimas sin mediar receptores, puesto que el efecto de estos corticoides interfiere directamente en lo que es la síntesis proteica y su efecto tiene una latencia o una duración variable, pero en promedio no supera lo que es las 6 horas. Una de las enzimas involucradas es la fosfolipasa 2, que inicia el metabolismo del ácido araquidónico. El principal efecto de los corticoides va a provenir de su actividad antiinflamatoria, que es lograda por mecanismos diversos promoviendo la transcripción o no transcripción de determinados genes, que es lo que es la vía genómica, o por otros mecanismos que serían la vía no genómica. En cuanto a la vía genómica, se caracteriza por ser efectiva en dosis baja y por su lentitud, dado que necesita la unión del corticoide a su receptor en la célula y posterior se coloca en marcha todo lo que es el mecanismo de la transcripción genética. No se aprecian cambios significativos hasta aproximadamente 30 minutos después de la administración del corticoide. Los mecanismos de acción a nivel celular, pues ellos se traducen en una serie de efectos sobre la respuesta del sistema inmunitario, inhibiendo la acción de mediadores proinflamatorios y estimulando la acción de mediadores antiinflamatorios. Esto a su vez tiene su reflejo en los cambios que tienen lugar en las diferentes poblaciones de células que intervienen en la respuesta inmunológica y en lo que es los procesos inflamatorios. En cuanto a la farmacocinética, ellos tienen buena absorción oral, unión a proteína cercana a un 90% y lo hace unido en gran medida a una proteína específica que es la transcortina. El metabolismo se da por metabolismo hepático y renal, siendo el renal el mecanismo de eliminación prioritario. Su efecto aparece desfasado con respecto a su concentración plasmática, debido a que el mecanismo de acción, que es la síntesis proteica, hay acción corta, que es de 8 a 12 horas, acción intermedia, que son de 12 a 36 horas, y acción prolongada, que son de 36 a 72 horas. Como representa la siguiente tabla: los de acción corta, la hidrocortisona, la cortisona, la fluorocortisona, de acción intermedia, la prednisona, prednisolona, metilprednisolona, y de acción prolongada, lo que es la betametasona y la dexametasona. En cuanto a los relevantes, en el uso a nivel obstétrico, tenemos la betametasona. Es un glucocorticoide sintético de acción prolongada que previene y suprime las manifestaciones de los procesos antiinflamatorios. Él carece de propiedades mineralocorticoides y en el citoplasma se une a receptores específicos y el complejo pasa al núcleo donde se une a la cromatina, que estimula la transcripción del ARN mensajero, lo que origina la síntesis proteica de varias enzimas, a la que se deben sus efectos sistémicos. Ella induce la síntesis de macrocortina, que es inhibidora de la fosfolipasa A2, indispensable en la liberación del ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana celular, por lo que inhibe la formación de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, que ellos tienen importante participación en lo que es la quimiotaxis y la inflamación. La betametasona va a inhibir la emigración de los neutrófilos a las áreas de inflamación y ella va a disminuir la permeabilidad capilar, el edema y la acumulación de los mastocitos en sitios de inflamación con reducción de la liberación de histamina. El metabolismo de este medicamento es hepático, su vida media es de 5 a 6 horas y las vías de administración las tenemos oral, endovenosa y tópica.
En cuanto a la dexametasona, otro muy utilizado en la gestación, es un glucocorticoide que por vía intravenosa tiene acción prolongada. Una biodisponibilidad del 50 al 80%, es absorbido rápido y ampliamente en el sistema gastrointestinal, él difunde a través de la placenta y su unión a las proteínas plasmáticas es del 70%. Se metaboliza en el hígado y se elimina a través de la orina de forma inalterada. Su vida media es alrededor de 36 a 54 horas. Únicamente la betametasona y la dexametasona cruzan la barrera placentaria y por lo tanto tienen efectos sobre el pulmón fetal. Estos medicamentos tienen aproximadamente 10 veces más potencia que el resto de los corticoides. ¿Cuáles son las acciones de estos corticoides a nivel fetal? A nivel pulmonar, ellos aceleran la maduración actuando de distintas formas. Primero, modulan la síntesis de lecitina y proteínas del surfactante. Ellos provocan inducción de los receptores beta-adrenérgicos de los neumocitos tipo 2, modifican el parénquima pulmonar y disminuyen el edema. A su vez, producen una maduración de los sistemas antioxidantes. El efecto bioquímico más conocido de los corticoides exógenos pues, es la inducción de las células alveolares de tipo 2, que ellos son capaces de aumentar la producción de surfactante pulmonar a través del aumento de la inducción de expresión de proteínas A, B, C y D y de todas las enzimas necesarias para la síntesis de fosfolípidos. Todas estas acciones pues, resultan en el desarrollo de cuerpos lamelares que se secretan a la luz alveolar y aumentan el contenido de la fosfatidilcolina saturada que en la superficie pues, activa al alveolo. En cuanto a los efectos secundarios de los corticoides prenatales, tenemos efectos en pacientes, podemos evidenciar en pacientes diabéticas, ellos nos pueden producir hiperglicemias, por eso a la hora de administrar este medicamento debemos vigilar los valores de glicemia y si la paciente tiene su tratamiento con insulina o con otro tipo de hipoglicemiantes, vigilar estos valores. En pacientes hipertensas se ha descrito que provocan retención de líquido y asociado a betamiméticos pues tienen riesgo de desencadenar edema agudo de pulmón, principalmente pues en pacientes que tienen embarazos de alto riesgo como pacientes con gestaciones múltiples. Se ha descrito también que se evidencia leucocitosis que dura aproximadamente de 24 a 48 horas. Ellos también van a tener interacciones medicamentosas y de otro género, por lo menos con medicamentos como la efedrina, el fenobarbital y la rifampicina. Ellos van a disminuir la actividad terapéutica de los glucocorticoides. Por eso requiere, si la paciente está dada con estos medicamentos, optimizar la dosificación. En cuanto a la dosificación para maduración pulmonar, el corticoide de elección, pues como lo dije ya, es la betametasona, 12 miligramos intramuscular por 2 dosis. El tratamiento inicial va a consistir en una tanda de dosis separadas de 24 horas. Y la dexametasona endovenosa, 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Todo, pues si existe indicación de finalización de la gestación tras la maduración pulmonar. Hay que considerar la finalización a partir del siguiente día, después de la última dosis, para obtener el máximo beneficio de lo que es el tratamiento con corticoides. A efectos de minimizar pues, las dosis a repetición, solo se repetirán dosis o tandas si reaparece o persiste el riesgo de parto en los próximos 7 días. No será necesario administrar sistemáticamente dosis repetidas de corticoides en aquellas que existe un riesgo basal de parto prematuro para el resto de la gestación, por lo menos pacientes con RPM y están con embarazos pretérminos o que tienen insuficiencia cervical, a no ser que exista pues, un cambio que sugiera la evolución del cuadro, que nos indique que hay que cumplir la maduración pulmonar. Si el riesgo reaparece entre 7 a 14 días de la primera dosis, pues se administrará solo una dosis de betametasona. Y si el riesgo aparece después de 14 días, se vuelve a completar nuevamente la terapia de maduración pulmonar. Si el riesgo reaparece o persiste dentro de los primeros 7 días tras la primera dosis de corticoides, pues nos encontramos en el periodo de acción de la tanda previa y no es necesaria administrar una nueva dosis en vista de que no se han cumplido los 7 días. En cuanto a los antieméticos, primero que todo, sabemos que es muy común en las pacientes gestantes que durante todo su embarazo sufran de náuseas y vómitos, pero específicamente durante el primer trimestre del embarazo. Y nos conseguimos con la patología que es muy frecuente en nuestra población, que es la hiperemesis gravídica.
Las náuseas y los vómitos pues son síntomas frecuentes durante el embarazo, presentándose hasta en un 80% de las embarazadas durante el primer trimestre. Y sin embargo, pues la frecuencia de hiperemesis gravídica ellos reportan como que es menor al 1%. El tratamiento farmacológico solo es necesario en una baja proporción de pacientes para evitar pues las alteraciones hidroelectrolíticas. ¿En cuáles pacientes? En las pacientes en las que no toleren, tengan signos de deshidratación, tengan intolerancia de la vía oral, compromiso hidroelectrolítico y no mejore con la terapia alimentaria. En cuanto a los fármacos antieméticos, pues ellos se van a dividir clásicamente en 3 grupos. Los antagonistas dopaminérgicos anti-D2, como la domperidona, los antagonistas no selectivos serotoninérgicos y anti-D2, que es la metoclopramida, y los antagonistas selectivos del 5-HT3, que es el ondansetron. En cuanto a los antagonistas del receptor 5-HT3, ellos bloquean los receptores de serotonina en el tracto del sistema nervioso central y el tracto gastrointestinal. Genéricamente son conocidos como los cetrones. Ellos son antagonistas potentes y altamente selectivos de los receptores 5-HT3. Entre esta familia tenemos el ondansetron, el palonosetron, granisetron, dolasetron y tropisetron. Ellos cuentan con una biodisponibilidad del 100% por vía endovenosa, tienen una unión proteica del 62% y su metabolismo es hepático, con una vida media de 40 horas aproximadamente, y en cuanto a la excreción del fármaco por vía renal, un 80%. Ellos van a presentar pues en la paciente efectos adversos como cefaleas, mareos, estreñimiento, en vista de que se ha descrito que el ondansetron produce la disminución o la prolongación de lo que es el tránsito intestinal. En cuanto a los antagonistas no selectivos serotoninérgicos anti-D2 está la metoclopramida. Ella tiene una actividad antiemética que pues ella va a resultar de 2 mecanismos de acción. Primero, el antagonismo de los receptores dopaminérgicos D2, ellos estimulan de estimulación quimiorreceptora y en el centro emético de la médula implicada en lo que es el vómito inducido. Antagonismo de los receptores serotoninérgicos 5-HT3 y agonismo de los receptores 5-HT4 implicados en el vómito. Este medicamento también posee actividad procinética dada por el antagonismo de los receptores D2 a nivel periférico y acción anticolinérgica indirecta que va a facilitar la liberación de acetilcolina. Él se absorbe rápidamente por vía oral, sin embargo, tiene una biodisponibilidad del 75%. Su metabolismo es hepático, atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria, su eliminación es por orina y heces y tiene una vida media de 4 a 6 horas. En cuanto a los efectos adversos, pues debido a su acción en el sistema nervioso central, la paciente puede presentar leve ansiedad, depresión, nerviosismo, insomnio. Se ha descrito ya de manera muy disminuida, una incidencia muy baja, síntomas de confusión, desorientación o alucinaciones en la paciente, y puede ocasionar diarreas. En cuanto a los antihistamínicos, estos medicamentos bloquean los receptores de histamina H1 en las vías neuronales originadas en el sistema vestibular. Mediante su efecto anticolinérgico, actúa sobre los receptores muscarínicos. De esta familia tenemos a la doxilamina. La doxilamina o el succinato de oxilamina es un compuesto íntimamente relacionado con la histamina que ejerce su efecto bloqueando las acciones de la misma en los receptores H1. Se trata de una etanolamina, perteneciente a la primera generación de antihistamínicos, con efectos antimuscarínicos muy importantes y con mínimos efectos gastrointestinales. Posee efectos antieméticos y antialérgicos significativos y su efecto sedante se debe primordialmente a su elevada afinidad con los receptores H1 a nivel central, porque cruza en forma significativa la barrera hematoencefálica. Si este medicamento se ingiere en grandes cantidades puede producir efectos anticolinérgicos muy importantes. Se absorbe en forma adecuada en el sistema digestivo y después de 2 a 3 horas post ingesta se alcanza el pico máximo de concentración plasmática, con un efecto clínico que puede durar de 6 a 12 horas.
Es transformada a nivel hepático por N-dealquilación a sus principales metabolitos, que son el N-desmetil, y los cuales se excretan primordialmente a nivel renal, un 60% por orina y un 40% por heces. La doxilamina pues se absorbe bien a nivel gastrointestinal y su actividad terapéutica, pues como lo dije anteriormente, se manifiesta durante las 4 a 6 horas. La piridoxina, el piridoxal o la piridoxamina son compuestos naturales con las mismas propiedades biológicas y por lo tanto a todos se les conoce colectivamente como la vitamina B6. La mayoría de los preparados farmacéuticos se utilizan en forma de clorhidrato de piridoxina. Al ser ingerida, pues se convierte a lo que es piridoxal 5-fosfato. Ella es rápidamente absorbida en el aparato digestivo, principalmente en el yeyuno, es metabolizada a nivel hepático, se convierte en piridoxal 5-fosfato, el cual se une fuertemente a las proteínas, y su metabolito inactivo es el ácido 4-piridoxídico. Se elimina por vía renal y su vida media de excreción es de 20 a 46 horas. La piridoxina va a actuar como un cofactor enzimático en numerosas reacciones bioquímicas involucradas en el proceso de lo que es la asimilación digestiva de proteínas y aminoácidos y en menor medida en lo que es los lípidos y los carbohidratos. La piridoxina pues también ella va a intervenir en el metabolismo de los ácidos grasos insaturados, pues convirtiendo lo que es el ácido linoleico en ácido araquidónico. Ahora, ¿cuál es su metabolismo y biotransformación? Como ya les comenté, la piridoxina pues se metaboliza principalmente en el hígado mediante el fosforacilo y la eliminación, pues la semivida de eliminación de la doxilamina es alrededor de 10 horas y sus principales metabolitos se eliminan pues por la orina. El principal metabolito degradativo de la piridoxina es el ácido 4-piridóxico, y es inactivo y se elimina pues principalmente por la orina. En cuanto al tratamiento de primera línea en la hiperemesis gravídica o los episodios distanciados de náuseas y emesis durante la gestación, tenemos que de primera línea son los antihistamínicos H1, doxilamina. Esto nos va a ayudar a prevenir las náuseas y los vómitos en el embarazo. Que es muy importante, tenemos otro medicamento que es una combinación entre la doxilamina y la piridoxina, que es muy conocido, que es el Cariban. Se ha utilizado en alto porcentaje en los últimos años y las pacientes han tenido buena adaptación a lo que es esta terapia. Sin embargo, tenemos que tener una segunda línea en dado caso que la paciente no tenga una adaptación adecuada al tratamiento. Como segunda línea tenemos los antagonistas dopaminérgicos como la metoclopramida. Sin embargo, este tratamiento pues no puede prolongarse más de 5 días a una dosis de 10 mg hasta 3 veces al día y una dosis máxima diaria de 0.5 miligramos por kilo de peso corporal. Y como segunda opción, el ondansetron de 4 a 8 miligramos cada 6 a 8 horas, pero teniendo en cuenta que este antiemético va mejor a pacientes que estén recibiendo quimioterapia, los vómitos ocasionados por estos fármacos y que nos va a producir en la embarazada el tránsito intestinal sea más lento, por lo tanto, en la embarazada nos va a presentar episodios de estreñimiento. A continuación les traigo un artículo de investigación publicado en la revista chilena de obstetricia y ginecología en el año 2019 que lleva por título Betametasona fosfato para la prevención del síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido pretérmino. Bueno, el estándar para inducción de madurez pulmonar en fetos con riesgo al nacer prematuramente es la administración de 12 miligramos de betametasona acetato fosfato por 2 veces con un tiempo de diferencia de 24 horas. El uso establecido en algunos hospitales públicos en Chile es con dosis de 12 miligramos de betametasona fosfato, aunque no existen estudios publicados que solo con betametasona fosfato sobre la incidencia se dé el síndrome de estrés respiratorio. El objetivo general de esta investigación
o el objetivo principal de este estudio fue evaluar el efecto de la beta-metasona fosfato como tratamiento antenatal para la inducción de la madurez fetal pulmonar sobre la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria debido a membrana hialina, total y severo en recién nacidos pretérmino menor de 34 semanas de edad gestacional. Y el objetivo secundario fue comparar el efecto de la beta-metasona fosfato con el publicado por otras instituciones de beta-metasona acetato fosfato. En cuanto a los materiales y métodos, el análisis, ellos realizaron un análisis retrospectivo de la base de datos de neonatos nacidos en la maternidad del Hospital Padre Hurtado, Santiago de Chile, entre las semanas 24 y 34, desde enero 2011 hasta marzo 2018. Ellos evaluaron la incidencia del síndrome de distrés respiratorio debido a membrana hialina en 3 grupos. Un grupo A, que fueron madres que recibieron 2 dosis de betametasona antenatal como prevención. El grupo B, madres que recibieron solo una dosis de betametasona fosfato antenatal. Y el grupo C, que corresponde a un grupo control con madres que no alcanzaron a recibir la betametasona fosfato. Analizaron los partos con los recién nacidos vivos y excluyeron los neonatos con malformaciones incompatibles con la sobrevida neonatal y no excluyeron lo que fueron partos genitales, partos gemelares ni fetos con R6. La guía clínica del hospital indica que en relación a la inducción de madurez pulmonar, la administración de betametasona fosfato, 12 miligramos intramuscular a toda paciente con síntomas de parto prematuro que requiera frenación o interrupción, trabajo de parto prematuro, parto inminente o indicación de interrupción del embarazo de causa fetal o materna. Si no ha ocurrido el parto, pues se repite igual dosis a las 24 horas de administración de la primera dosis. En cuanto a los resultados, en relación al cumplimiento de la indicación, pues el 91.5% de las gestantes con partos entre 24 y 34 semanas recibió al menos una dosis de corticoides para maduración pulmonar y un 57% completó las dosis recomendadas. Analizada la incidencia de síndrome de distrés respiratorio entre los recién nacidos que recibieron 2 dosis, que sería el grupo A, aquellos que recibieron al menos una dosis, el grupo B, y los que no recibieron corticoides, el grupo C, ellos observaron una disminución de la incidencia en los grupos que recibieron corticoides respecto al grupo no tratado, siendo de 18.7, 25.7 y 32.7 para los grupos A, B y C respectivamente. Cuando evaluaron la incidencia del síndrome de distrés respiratorio desglosado entre leve, moderado y severo, entre los recién nacidos, según el grupo de tratamiento, destaca la disminución del síndrome de distrés respiratorio severo en 2.5 veces, es decir, el 16.8% versus el 6.7%. Al compararlo con el grupo A, que recibió las 2 dosis de betametasona, contra el grupo C, que no recibió corticoides. El estudio comparativo para síndrome de dificultad respiratoria total entre los recién nacidos que recibieron tratamiento completo con corticoides y aquellos que no recibieron corticoides, pues muestra una disminución significativa del síndrome de dificultad respiratoria en el grupo A de un 43%, comparado con el grupo C, que tiene un índice de probabilidad menor del 0.01. Al estudiar comparativamente la incidencia de este síndrome de dificultad respiratoria severo entre los recién nacidos que recibieron tratamiento completo con corticoides y aquellos que no recibieron tratamiento, pues se observa que el beneficio en disminuir este síndrome en el grupo tratado con ambas dosis es aún mayor, lográndose una disminución significativa del 60%. Al comparar la incidencia del síndrome de distrés respiratorio total entre los recién nacidos que recibieron tratamiento incompleto, es decir, el grupo B, y aquellos que no recibieron corticoides, se observa que una dosis de betametasona fosfato disminuye apenas, es un 21%. Los resultados de este estudio muestran un efecto de la forma de betametasona fosfato para la disminución del síndrome de distrés respiratorio, con 2 dosis semejantes a los reportados en la literatura para la asociación de acetato fosfato en lo que fueron los recién nacidos entre 24 y 34 semanas. La administración
de corticoides acelera el desarrollo de neumocitos tipo 1 y tipo 2, produciendo cambios estructurales y bioquímicos que mejoran tanto la mecánica ventilatoria como el intercambio gaseoso. Es importante, como conclusión, que la inducción de madurez pulmonar fetal con betametasona fosfato en 2 dosis de 12 miligramos intramuscular separadas por 24 horas otorga una reducción significativa de la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria, similar a lo que es la betametasona acetato fosfato en iguales dosis. Muchas gracias.